Muy buenas. Me encanta la gente que sabe hacer de todo, o al menos que sabe hacer más cosas que yo. Y aquí te traigo a uno, Ricardo Botín, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Carolina. Bueno, es que hay una frase que yo vi que una vez ponías en un grupo, unas interacciones que estábamos teniendo por Facebook, y que dijiste algo así como, soy la reencarnación de Juan Palomo en la Tierra. Digo, o sea, Soy muy cabezón. Soy muy cabezón y me cuesta mucho delegar. Con lo cual, al final, lo que acabo es intentando aprender yo a hacer las cosas y solo cuando ya no puedo hacerlas es cuando ya renuncio y pido ayuda. bueno, pero la verdad es que no sé, que aún así pues, yo creo que sabes hacer bastantes cosas, por lo menos en plan técnico, pues por ejemplo, tienes podcast, o sea, ya hace tiempo que hacías un podcast de historia y luego también tienes un podcast de copywriting. Entonces, Exactamente. A ver, pues el tema del podcast es muy divertido y para mí es un hobby. Es decir, lo uso ahora mismo como una herramienta para captar clientes y para dar a conocer mi trabajo, pero a mí realmente lo que me gusta es hablar y a mí me hubiera encantado ser locutor de radio y el podcast es lo más parecido que tengo de un modo amateur a un programa de radio. sí, no, sí, la verdad es eso es un podcast, es un programa de radio, pero también es algo pues que distingue, porque muchas veces pues dices un podcast y piensas que te vas a ver en un montón de problemas técnicos y ese tipo de... Carolina, todos esos problemas técnicos ya los tuve cuando monté el primero. Yo empecé haciendo uno que era un hobby total, que era historia, que era la tertulia de la historia, en el que nos juntábamos un grupo de amigos a hablar sobre historia, y sobre historia de España, historia europea, Edad Media, Renacimiento, todo lo que nos apetecía. Y ahí tuve todo tipo de problemas posibles, porque no tenía ni idea de micrófonos, de tecnología, de edición. Todos esos problemas, gracias a Dios, cuando monté mi podcast ya más profesional, el Writing Pod, los he solventado ya porque, claro, ya había avanzado todo eso con el podcast de historia, que de hecho, si tú oyes los primeros episodios, me da hasta vergüenza, porque la calidad de sonido era patética. De hecho, te puedo decir que teníamos un solo micrófono para 5 o 6 personas alrededor de una mesa y solo se oía el que se acercaba al micrófono, con lo cual era una verdadera locura. Ahora pues tengo muchos micrófonos, y he aprendido sobre todo a editar mucho mejor que antes. Entonces, bueno, pues ahora tú has participado en el de redacción y copywriting y bueno, yo creo que aparte de lo que decimos, la calidad de audio pues tiene es bastante aceptable, en mi opinión. Sí, 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 sí. No, sí, 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 está muy bien. Esto pasa también como el tema de los vídeos de YouTube. Hace poco veía yo un vídeo pues, de una persona que sigo y en ese vídeo puso un vídeo de los suyos del principio. O sea, decía, El me da cambio era brutal. vergüenza, así decía, casi me da vergüenza de que esté esto, dice, pero bueno, oye, no lo voy a borrar. Yo ahí estoy con el tema de YouTube, es mi nueva fase de aprendizaje, lo que es la edición de vídeo. Es decir, más o menos, o sea, es lo que estoy intentando aprender ahora de modo autodidacta, porque como tampoco saco ningún beneficio, pues no. Pero sí que he hecho algún pinito para editar lo que son algunos audios del podcast para promocionarlo en YouTube, porque a mí como lo que es en sí el mundo youtuber no me interesa en absoluto, pero sí que es cierto que es una muy buena forma de atraer oyentes y de hecho, bueno, pues en mi canal de YouTube, que ya sabes tú que cuando tú creas tu cuenta de Gmail, automáticamente se te crea un canal en YouTube. Entonces, bueno, pues ahí he ido Exactamente. subiendo algún vídeo y lo que hago ahora, por ejemplo, son pequeños resúmenes de 1 minuto y medio sobre cada episodio del podcast. Lo que pasa es que tengo pocos porque, bueno, lleva un tiempo hacerlo y no me sobra el tiempo. Entonces ahí hago pues unos pequeños resumencitos de cada episodio y los pongo pues como un vídeo de 1 minuto, 1 minuto y medio para ponerlo en YouTube y ponerlo en las redes sociales también. Ujujú. Pues no, pues la verdad es que sí, también es otro mundo el tema de YouTube. Bueno, pues vamos a ver un poco las preguntas quería yo hacerte, la razón por la que yo quise que vinieras aquí. Y bueno, explícanos, ¿cómo empezaste como copywriter y redactor? A ver, yo creo que como casi todo el mundo, al menos en España, es decir, sobre todo el mundo ahora digital, yo empecé como redactor, no como copywriter. Yo empecé además, de hecho, yo empecé mi trabajo, yo trabajé durante muchos años en un concesionario de coches, trabajé para Audi, trabajé para Volkswagen, y,
y hubo una época en la que, bueno, pues en el concesionario empezamos, se puede decir, a digitalizarnos, y a partir de ahí, como ya el mundito este me gustaba, pues me dediqué yo en el concesionario pues a abrir un blog, a abrir las redes sociales, a gestionarlo. Y yo ya de por sí, a mí escribir me ha gustado siempre. O sea, yo desde que soy pequeño he escrito. O sea, he escrito temas sobre todo de ficción, soy un lector empedernido y por eso siempre me ha gustado escribir. Y yo en el mismo concesionario lo que hacía era, pues cuando había que mandar una carta comercial, que en aquella época todavía se vendían, muchos hacían mailings en papel, aunque luego ya empezamos también a hacerlos por correo electrónico. O sea, empezamos a hacer un poquito de email marketing. Entonces me encargaba yo de escribir esos textos, de escribir en el blog, de llevar las redes sociales. Y bueno, y poco a poco me fueron surgiendo pues determinados blogs de motor en los que me contactaron y me fueron ofreciendo colaboraciones. Nunca me ha gustado el hecho de hacer el típico, aquí sabes que en España el mundo del motor sobre todo son las revistas de coches. Es decir, hay mucho friki del motor que está loco perdido pues con ver las últimas novedades. Bueno, ahora que estamos en el Salón de Ginebra, pues bueno, incluso en los periódicos generalistas hay reportajes de 5 o 6 páginas sobre las novedades, sobre las motorizaciones, sobre los modelos nuevos, las pruebas de los coches. Hay programas de televisión incluso que hablan de las novedades del motor, pero a mí nunca me ha interesado tanto esa parte, porque yo personalmente, bueno, he sido comercial toda la vida, sé vender coches, pero lo que no me interesa, porque además me resulta aburrido, yo jamás he leído una revista de coches. O sea, yo te puedo decir que me he leído las revistas que en el trabajo me obligaban, porque en el trabajo nos mandaban dosieres de prensa en el que salían todas las cosas que habían salido en un mes de Audi, pues te mandaban un dossier y eso me elogiaba por saber un poquito, y la competencia. Pero más que nada por saber cómo era la competencia con la que teníamos que competir. ¿Qué ocurre? Lo que yo sí que veía es que había un nicho de mercado que era vender coches. O sea, vender coches desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista particular. Mucha gente decide vender su coche y no saben hacerlo. Entonces yo empecé a especializarme ahí. Empecé a trabajar como redactor en varios blogs y luego, bueno, pues comencé ya a abrir el campo a otros sectores. Sobre todo cuando empecé a colaborar en el equipo de Javi Pastor, que me cogió como redactor, pues ahí empecemos ahí ya no solo me dediqué al mundo del coche, sino a todo lo que le iba pasando él, pues clientes en los que, bueno, pues una empresa de decoración, una empresa me acuerdo una que era, por ejemplo, de viajes a Roma, otra de crema de cosméticos ecológicos. Ahí ya empecé lo que es a formarme como redactor y a formarme como copywriter. Porque ya hasta ese momento, o sea, hasta que no empecé a colaborar con el equipo de Javi Pastor, yo ni me había planteado la opción del copy como vendedor persuasivo con mis textos. Es decir, y ahí es cuando ya empecé a enfocarme cada vez más al copywriting, y de hecho ahora te puedo decir que, sobre todo este año, casi lo que estoy cogiendo es clientes nuevos para hacer copy. O sea, la redacción sigo haciéndolo con los clientes fijos, trabajo con empresas de renting, con empresas de recambios de coches, pero me está trayendo mucho más el mundillo copy, que es la escritura persuasiva para vender, para que los clientes vendan más coches gracias al copywriting. Uh-huh. Pues bueno, la cosa es que tú eres todo un experto en el mundo del motor. Claro, también es que has trabajado en ello, que no es lo mismo el hecho de leer solamente, sino que bueno, que también has trabajado y eso también te da un conocimiento mucho más profundo. Y Por eso me especialicé en ello. Si no, a ver, de hecho, el sector no es fácil. O sea, no es fácil. Lo que yo estoy haciendo es complicado porque es un sector muy a la antigua. O sea, a mí ayer me decían en una reunión que tenía con una agencia de marketing que trabajamos en el mundo, es que aquí los concesionarios en España, que muchos se han quitado la boina el día anterior casi para ponerse a hacer marketing digital ahora. Es decir, es un sector difícil, pero claro, al final es lo que mejor conozco, es que he estado 10 años trabajando en ello. Más tiempo. Y luego también he estado, durante 4 años más, estuve también como auditor de financieras, haciendo visitas a concesionarios y revisando todo el tema de documentaciones de los coches, las flotas que tenían. Es decir, que de hecho he visitado prácticamente los concesionarios de Madrid hacia el norte de España. No te voy a decir todos, pero como trabajaba para muchas financieras, sí que he visitado muchísimos. Entonces, por eso digo que conozco el mundo desde dentro, desde externo y desde como comprador también, que eso creo que es la experiencia que tiene todo el mundo al final. Cuando ha ido a comprarse un coche, pues es la experiencia única que ha tenido en un concesionario de automóviles. Pues precisamente por eso es lo que yo quería también indagar aquí. Yo creo que de cara a la escritura, bueno,
el mundo del motor no se ve como algo muy atractivo. Sí que hay mucha gente que dice, me gustan los coches, y se compra cochazos y tiene mucho dinero, pero yo creo que de cara a escribir sobre esto, la gente no lo suele ver muy atractivo. Pero como tú lo conoces tanto, ¿qué atractivo le ves al mundo de los automóviles, del motor, todo lo relacionado con ello? ¿Qué atractivo le ves para un redactor? Yo lo que veo, básicamente, a mí lo que me atrae del mundo del motor es que la compra de un coche es la segunda compra en importancia que hace una familia. Es decir, la primera es un piso, el que se compra un piso, y mucha gente que no puede comprar un piso y que tiene que vivir de alquiler, su única propiedad o su propiedad más cara es el vehículo, aunque luego, desgraciadamente, bueno, pues se devalúan con una velocidad alucinante, ¿no? Pero bueno, es decir, me parece que es una necesidad que todo el mundo tiene, o sea, prácticamente todo el mundo. Hombre, sí que es verdad que ahora se dice que los millennials, pues como que pasan ya del coche en propiedad, que no les importa tanto tener el car sharing, el alquiler, cualquier opción que no sea el coche en propiedad. Pero bueno, es decir, en principio la sociedad actual nos marca que por lo menos de aquí a 15 años la gente, casi todo el mundo comprará coches, y además incluso es un negocio en España muy importante, o sea, a nivel industrial y a nivel comercial, o sea, mueven muchísimos miles de empleados al año. Es decir, el interés tiene que estar desde ese punto de vista, de que es una necesidad y hay que cubrirla. Y luego, además, hay gente que ama los coches, o sea, sueña con los coches, y su sueño es decir, yo si fuera rico me gustaría tener un Ferrari. ¿Sabes? Entonces, evidentemente, es una beta que entiendo que hay que explotar. A mí me resulta entretenido porque como estoy tan acostumbrado, al final me resulta más fácil escribir de coches o de lo relacionado con el mundo del motor que tener que escribir sobre otros temas que me cuesta más porque tengo que documentarme más. En esto, pues la verdad es que la documentación que yo necesito es muy poca. O sea, yo me puedo poner prácticamente a escribir. Como he leído mucho, llevo mucho tiempo trabajando en esto, pues ya sé básicamente casi cómo estructurarte un artículo. Bueno, lo que hago es poquito, a lo mejor un poco de búsquedas de keywords, pues oye, pues por saber exactamente cómo busca la gente, pero casi te puedo articular el texto sin necesidad de consultar casi fuentes. Eso es lo que me resulta interesante de este mundo del motor. Que yo entiendo que al que no conduce o al que no le gustan los coches le puede parecer un rollo, ¿eh? O sea... Ya, bueno, también eso, lo que decimos, para gusto están los colores, pero bueno, que también es algo que puede gustar, aunque haya mucha gente que quizá no le guste, pero bueno, que tampoco es que sea una persona que está este lago porque escribe de coches y a quién le puede gustar ese tema, tampoco es eso. Bueno, No, pues yo te pues digo, de todas formas, lo que es en sí, escribir de coches yo entiendo que es más complicado, ¿no? Y de hecho yo conozco gente que se quiere dedicar a redactor de coches, pero no es porque quieran hacer lo que hago yo, sino lo que quieren es ir todas las semanas a una presentación de un coche, que hoy me manden a Monte Carlo, que hoy me manden a un circuito a no sé dónde, que me dejen probar un Mercedes, que me dejen probar un Audi o que me dejen probar el nuevo Seat Ateca, ¿sabes? Es decir, eso no lo van a hacer, no lo van a conseguir porque eso es muy difícil. O sea, ser probador de coches los prueba muy poca gente. Hacer una review de una prueba de coches, ¿qué es lo que le gusta de verdad a la gente? Ya digo yo que mucha gente me ha preguntado que qué tienen que hacer para ser probador de coches. Y digo, pues desde luego no sigas mi camino porque yo no soy probador de coches y yo, desde que dejé de trabajar para una marca como Audi, he dejado de probar coches. O sea, a mí ya no me ha llamado nadie para que vaya a hacer una prueba. ¿Sabes? Con lo cual, y además no me interesa tampoco, porque yo no o sea, es decir, otra cosa es que si a mí me contrata una marca de coches para que haga una landing para vender su modelo, entonces sí que le diré, oye, o me explicas muy bien los beneficios de tu coche o me lo dejas probar para que yo los vea. Pero mientras tanto yo no tengo ningún interés en ir probando coches que no voy a poder disfrutar. exactamente. Bueno, pues vamos a hablar ahora de copywriting, ¿vale? El caballo de batalla. Sabemos que en España el copy no está muy extendido en la mayoría de los sectores. Pero vamos a hablar del motor. ¿Qué piensas tú que le falta a las webs de motor de automóviles en lo que se refiere a copywriting? Mira, hay dos diferencias. Es decir, el copywriting tradicional se ha usado siempre en el mundo del motor. Es decir, bueno, todo el que ha visto Mad Men lo puede ver, uno de sus clientes es Jaguar y dejan Jaguar para irse a General Motors, y para ellos era el triunfo, ¿no? Una agencia de publicidad, si no tenía una empresa de coches, parece que no habían llegado a nada. Es decir, ha sido siempre necesario y sobre todo la época dorada de la publicidad, pues tienen anuncios de coches espectaculares.
La diferencia está es que, es decir, si las marcas, evidentemente, cuando tienen que hacer un anuncio, tienen que tirar de una agencia de publicidad que a su vez tiene un copy que más o menos estructura el texto. Donde ya no le dan tanta importancia es al mundo digital. En el mundo digital, ni las marcas ni los concesionarios tienen ningún interés en el copywriting. O sea, no le dan la importancia que realmente tienen. Sobre todo porque además es verdad que es decir, sobre todo cuando estás intentando vender, vas pensando en los objetivos. El problema que tienen los concesionarios, por ejemplo, es que tienen una losa encima que son los objetivos. O sea, cada vendedor tiene que vender 10 o 12 o 15 o 30 coches al mes. El director comercial tiene a su gerente por encima que le está amargando porque no vende sus 60 o 70 coches su equipo. El gerente del concesionario está amargado porque el responsable de zona de la marca a la que representan le está agobiando porque no ha vendido en su zona lo que corresponde, y al representante de zona está el director comercial de la marca que le está amargando porque en España no se ha vendido lo que ellos querían. Es decir, eso al final lo que les lleva es a vender siempre, a pensar solo en el corto plazo. Y están pensando en, tengo que vender hoy un coche. No piensan en que si yo hago una web en condiciones, puedo ser que esté vendiendo un coche todos los días sin necesidad de grandes esfuerzos, porque para mí el copywriting es como un vendedor que está 24 horas al día trabajando por ti. Sobre todo hoy en día, en el que nadie va a un concesionario sin haber visto el coche mirado y remirado 50 veces por internet. Entonces están, por un lado, las marcas de coches, que tienen unas webs, bueno, pues decentes. Luego están los concesionarios, que tienen unas webs terribles. Y luego están los compraventas. El compraventas es a lo mejor el que vende coches usados, que vende coches de kilómetro cero, que vende coches hace subastas. La subasta online, por ejemplo, se lleva mucho ahora. Y ese son partes del sector en el que no saben lo que es el copywriting y por más que se lo expliquen, no lo ven necesario. Y es un error. Es un error porque, es decir, habrá mucha gente, pero es que como no tienen ni siquiera sistemas de medición, no pueden saber ni cuántos están perdiendo que ni siquiera van a su concesionario porque la web no les da la más mínima confianza. Yo, por ejemplo, hablo con muchos concesionarios, les digo, mira, tienes una página de ventas que es una porquería. No se lo digo así, pero le digo, oye, te faltan, la home no demuestra la propuesta de valor de tu concesionario, no te diferencias en nada. No sé si muchos de ellos no saben que realmente tienen que diferenciarse de otros si quieren seguir vendiendo. Si quieren que una persona llame a su puerta, porque hoy en día ya la gente no va a coger y se va a ir a un polígono industrial a ver todos los coches que vea en una acera porque hay 5 concesionarios o 5 establecimientos de compraventa. La gente hoy en día va a decir, mira, me voy a ir a tal marca, me voy a ir a tal concesionario en concreto, a tal tienda de coches en concreto, que he visto tal coche que me interesa. Y para llegar a eso, han hecho una visita por internet que normalmente nos suele dar muy buenas experiencias. Y yo les recomiendo a cualquiera de las personas que estén viendo este vídeo que hagan una búsqueda de coches por internet. Y van a ver cómo, si no tienen un interés muy, muy grande en comprar ya, lo van a dejar por imposible, porque no hacen descripciones atractivas, ni siquiera jerarquizan la información. Ya te digo, es una asignatura pendiente y además complicado, ¿eh? O sea, complicado. Yo, de hecho, mi gran objetivo y con la gente con la que yo trabajo, pues yo te puedo decir que trabajo pues con una empresa que fabrica motos, las restaura y hace unas máquinas alucinantes para clientes muy exclusivos. O sea, y las hace de una en una y lo que quieren es tener una imagen de marca. Trabajo para una empresa de recambios online que hacen otro tipo de ventas online de recambios de coches. Trabajo para una empresa de renting. Pero lo que es un concesionario, estoy en negociaciones con algunos, pero les cuesta entrar muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, pues por lo que comentas, pues tú te vas a la web de una marca buena de coches, voy a la web de Volvo. Entonces, por lo que comentas, ahí sí encontraría un copy más o menos decente. Generalmente sí. En algunas cosas mejorable. Sí. Pero bueno, pero tienen más o menos... O sea, la web general, la volvo.es o volvo.com, no me acuerdo ahora mismo cuál es, ahí sí que hay un mensaje y hay una diferenciación, aunque bueno, siguen siendo un poquito pesados con el tema de las características, siguen siendo muy pesados con dar mucha información técnica, pero bueno, es decir, al fin y al cabo, es decir, cuando tú compras un coche, tienes que apelar a las emociones. O sea, un vendedor de coches apela a las emociones. ¿Y cómo apela un vendedor de coches a las emociones en un concesionario, cuando está ahí en la tienda? Pues evidentemente huele el coche, tócalo, mira cómo suena cuando cierras las puertas. Todo eso no lo puedes hacer si no lo haces, si no se lo explicas en un texto.
Ujú. Y el problema está que ellos se piensan que todo el trabajo está haciéndolo en el concesionario. Pero claro, luego se vuelven locos y gastan un montón de dinero en atraer gente al concesionario, mediante publicidad en la radio, mediante publicidad en los periódicos, mediante publicidad en la tele. No gastan, por ejemplo, o gastan muy poco en publicidad online, cuando es la mejor forma. Si tú tienes un concesionario en Albacete, pues hacer un anuncio que solo salga en Albacete y a fans y a locos del coche, pues prefieren gastarse a lo mejor 1.000 euros en una campaña en la radio para que lo oigan. La mitad de la gente que lo está viendo no tiene ningún interés en comprarse un coche. ¿Vale? Ni siquiera saben cómo segmentar cuál es su público objetivo, ¿sabes? Entonces, hasta que no sean conscientes que la única forma que tienen de atraer público o tráfico a la concesión o a la tienda es atrayendo a gente que de verdad le interesa el coche, no van a conseguir, evidentemente, no van a solucionar los problemas que ahora mismo tienen. Vale, vale, o sea que sí, no, por una parte, ahora que lo dices, yo sí que eso, cuando te metes a Facebook y ves los anuncios que salen, yo, ahora que lo dices, no recuerdo haber visto Lo anuncios de más que vas a encontrar, automóviles. Carolina, yo que sí que tengo, que estoy en 1.000 grupos de coches, de fan de páginas de coches, es decir, a mí me tienen que salir los anuncios, todo el que hace anuncios de coches me deberían salir si estoy más o menos en una zona, por ejemplo, de España. ¿Sabes lo único que te sale? Tanto en Facebook como en Instagram, empresas de renting, empresas de car sharing, empresas de coches eléctricos, de alquiler de coches. No te sale ni un solo concesionario haciendo anuncios. Es que haces por 40 euros de inversión, con un buen copy y una buena segmentación, vas a traer a más gente que gastándote 500 euros en la radio o en un periódico local con un anuncio que no es que tiene que ser súper generalista porque no es capaz ni siquiera de impactar a un nicho. Cuando tú en Facebook Ads o en Instagram o en Google puedes hacer incluso una campaña específica para cada tipo de cliente que quieres que venga a tu concesión, ¿sabes? Pero bueno, decir eso al final, es decir, si mientras no sean conscientes... Ah, bueno, y otra cosa, que no me acordaba, las marcas les obligan a gastarse dinero en publicidad. O sea, es decir, por ejemplo, una marca como, o sea, un concesionario pongamos, de SEAT, tiene la obligación cada bimestre gastarse una cantidad de dinero en publicidad. Y le van a pedir luego además las facturas, ¿eh? Y le va a decir la marca, mira, te has gastado el 3% del presupuesto que tienes para el año en publicidad. O sea, tienen que gastarla por narices. Entonces, en lugar de hacer una segmentación y apuntar a su cliente, a su posible cliente, lo que están haciendo es gastar el dinero a lo tonto, porque tienen que gastarlo, ¿sabes? O sea, es el sector en esta parte, o sea, en la parte de comercialización está muy atrasado. Y de hecho, te puedo decir que en la crisis, cuando pegó fuerte, a quien se llevó por delante fue a muchísimos concesionarios. Sí, pero ninguno ha aprendido, o sea, los que han sobrevivido no han aprendido la lección y siguen en su forma de pensar de los años 70. Exactamente, exactamente. O sea, la gente no, a veces parece que está cerrada a aprender algo nuevo y siguen Exactamente. con lo anterior. Y yo realmente, por lo que has comentado acerca de que, bueno, de que las grandes marcas tienen a lo mejor un poco más decente, quizá eso sea, pienso yo, porque están más acostumbrados a lo que es la publicidad en sí, a hacerse Claro. publicidad. No, y luego contratan a muchas agencias. Es decir, Sí, hay responsables de marketing y varios responsables en una marca y a la vez hay 3 o 4 agencias que están colaborando para publicidad, para acciones de marketing de calle, para gestionar la web. O sea, es decir, ellos sí que saben con quién hay que externalizar y qué inversión hay que hacer. Eso lo tienen muy claro, porque además, quieras que no, muchos responsables de marketing vienen de otros sectores. Y si ven, joder, si están viendo que Uber, que Coca-Cola, que Apple están invirtiendo dinero en Facebook, ¿por qué no? Si tú las marcas sí que las vas a ver. Lo que no vas a ver nunca es al concesionario Pepe López S.A. de la marca tal haciendo anuncios. Cuando además es que ahora mismo es que puedes hacer hasta una pequeña tienda online. O sea, es que te permiten poner incluso las fotos de los coches que más te interesa vender y te vas a apuntar a quien de verdad quiere comprar el coche. Pues bueno, debe resultar más fácil hacer esas revistas, que no sé si conoces alguna, que son muy habituales pues a nivel local, en la que es una revista con 500 o 600 fotos de coches, en las que pone el precio y el número de teléfono del vendedor. Y eso debe ser que deben pensar que siguen funcionando mejor que una buena campaña de publicidad online.
Ya, sí, quizá, lo único eso que, y además que hoy en día sí que se están viendo muchos negocios locales en Facebook, Claro. peluquerías, todo eso, entonces dan un descuento. Vamos, yo es que en Facebook, en Instagram, últimamente, una de las cosas que más veo son anuncios de establecimientos en mi ciudad. Sí, el que te hace tatuajes, el que te arregla las uñas, la peluquera, peluquerías, evidentemente, son un sector muy habitual. Sí, se está anunciando todo el mundo. Y yo conozco gente incluso que vende, yo me acuerdo de un amigo mío que tiene una empresa de venta de cerveza artesanal, pues decía, es que para mí mi cliente es que si puedo vender la cerveza directamente a mis compradores y no tengo que pasar por un intermediario, pues mucho mejor. Y su gran forma de acceder a otros clientes de fuera de su zona de influencia era a través de las campañas de publicidad online. ¿Sabes? Es decir, que haya sectores que se empeñen en seguir remando contra corriente y en seguir pensando en que las cosas que funcionaban hace 15 o 20 años siguen funcionando ahora, al final lo que está conllevando es que vemos eso, que al final hay una concentración muy grande de 4 o 5 grupos que tienen muchísimos concesionarios, como pasa, por ejemplo, en Alemania, y aquí es lo que está pasando. La empresa familiar pequeña, si no crece, se va a la quiebra. Y al final se le quedan todo entre 4 o 5 grandes, como si fueran multinacionales, o sea, grupos de distribución muy grandes, que eso sí que tienen sus departamentos de marketing y, bueno, intentan al menos hacer algo más de acciones comerciales. Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar un poco a la acción, que digo yo. Y entonces te voy a proponer aquí un temilla. Piensa en un coche que te guste mucho, el que quieras. Y además, resulta que ese coche, pues te han dicho que escribas una página de ventas sobre él. ¿Cómo lo harías? Bueno, pues mira, yo he pensado para hacer una... O sea, a mí hay varios coches que me gustan mucho. En concreto he pensado en este caso un Mercedes CLS. Es un coche que vale 81.000 euros y que evidentemente no es un coche que se venda, que se vea ni habitualmente por la calle ni nada de eso. Pero bueno, es un coche que me parece súper atractivo. Entonces lo primero que he hecho es mirar la página web de Mercedes para ver cómo la hacían ellos. Y bueno, pues hacen una estructura que es muy conocida en el mundo del copywriting, que sería la estructura AIDA. Pero ¿qué ocurre? Que hacen la parte de la A de atención con un claim que dice tu próxima aventura, entre interrogaciones, y a partir de ahí, en lugar de, piensan que generan el interés y el deseo a base de poner características técnicas, un poquito mezcladas con beneficios. Yo lo que haría sería algo más orientado al posible cliente. Yo haría, por ejemplo, para llamar la atención, seguiría una estructura similar, pero para llamar la atención del posible cliente, que es un cliente. Para que te hagas una idea, el Mercedes CLS es un coupé grande, pues por ejemplo lo usan en grandes empresarios, pero empresarios a lo mejor jóvenes, no te digo, no es el clásico Mercedes de señor mayor de 60 años. Entonces lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues por ejemplo, hay veces que lo compran por trabajo, con lo cual pues yo había pensado, a lo mejor yo pondría un eslogan diciéndolo así como la vida es trabajo y también es placer, ¿no? Porque es que decir, vale, yo trabajo, o sea, viajo por trabajo y tengo que ir en un Mercedes CLS, pero eso se convierte en un placer, ¿no? No solo es un viaje de trabajo y de por sí es desagradable. Y sobre todo empezar con un pequeño párrafo, lo que sería el momento de generar el interés, en el que explicaría eso. Y dirías que tú ahora mismo ya no tienes por qué, puedes ser un empresario, tener 35, 40 años, tener hijos pequeños, y cuando te vean en tu coche van a ver que eres un tío joven, que eres un tío activo, vas con un confort de la leche, con un cochazo impresionante. Y luego a partir de ahí, una vez que ya has generado con ese pequeño texto, has generado el interés, tienes que crear el deseo. Y el deseo ya empiezas a usar, en esa página empezarías a usar pues determinados puntos, pues por ejemplo, el diseño superdeportivo. Pero no pondría la calandra es que no me acuerdo cómo la ponen, con un nombre en la página web, y es que yo pondría un diseño tan deportivo que cuando lo vean no van a pensar que eres tu padre, sino van a darse cuenta que eres una persona que tienes 35, 40 años, no tienes 60. No eres un empresario como lo eran a lo mejor hace 40 años, que iba el señor mayor en su Mercedes, o el torero, ¿no? Ahora es un coche mucho más juvenil, el interior es mucho, parece una nave espacial.
Yo hablaría de la tecnología desde el punto de vista de los beneficios que lleva la tecnología. Es decir, de qué te sirve tener, por ejemplo, un control de crucero adaptativo si no es para que tú para que el coche se adapte a tu forma de conducir y va aprendiendo de cómo tú conduces y a partir de ahí lo va a hacer solo. No tienes que ir acelerando tú, sino que el coche, pues es decir, vas viendo los beneficios, la seguridad, y pues tiene 12 airbags, tiene, pues hay que decir, oye, esto si te pegan un golpe por un lado o si te pegas un golpe frontal va a salir de tal airbag. Es decir, el problema es que en general, los vendedores de coches se han centrado siempre en dar características. O sea, tú les pones, por ejemplo, tú ves cualquier ficha de un coche y van a ponerte siempre el evalunas eléctrico, 8 airbags, faros de xenón, el cambio automático, no sé cuándo. Es decir, al final eso no dice nada. O sea, no dice absolutamente nada. El que quiere comprar un coche le da igual. Hoy en día ya la gente es verdad que el que sabe de coches sí que sabe los beneficios de los faros de xenón, pero hay que ponerlo en contexto y hay que ponerlo en contexto de las necesidades que cubre. Y es decir, y no es lo mismo si poner esas características en un coche que vale 6.000 euros a uno que vale 81.000, porque el que vale 81.000 euros no es necesario poner eso, porque es que ya dan por hecho que lo tiene todo. Que hay que reflejar las ventajas y los beneficios de un coche de 81.000 euros. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí. Claro, es decir, si tú vendes un coche de 10.000, de 5.000 euros, pues evidentemente a lo mejor que tenga 10 airbags o que tenga faros de xenón es una ventaja, pero también hay que explicar por qué. Y hay que explicar por qué, o sea, por qué es que te beneficia el faro de xenón, que es una luz que te ayuda a ver mucho mejor por la noche. Vas a ver casi el doble de lo que ves en una luz normal y luego además es una cosa que es muy poco habitual en los coches de 5.000 euros. ¿Sabes? Es decir, esa es la clave. Si tú solo pones que tiene faros de xenón, pues a la gente no le va a importar. Y además te digo una cosa, el que compra un coche de 81.000 euros va a tener muchísima información, pero el que compra un coche de 5 o 6.000 euros lo que necesita es un medio de transporte. Y le da exactamente igual muchas veces una cosa a la otra. Si no tiene ni idea de coches, va a decir, va a mirar nada más que el precio. Ahora, si tú le explicas bien las ventajas que tiene el coche que tú vendes, a partir de ahí el cliente igual deja de mirar tanto el precio. Que ese es el gran caballo de batalla que tienen todos los vendedores. Que es el precio, el precio, el precio. Es que al final ellos son los que se meten en esas peleas, porque ni siquiera saben reflejar el valor de su producto. Eso es, eso es. No, pues la Y verdad es que... disculpa, Carolina, que estaba explicando la estructura de la página. Ah, vale, vale. Porque claro, después de poner todas esas ventajas hemos generado, o sea, hemos generado atención, o sea, hemos llamado la atención del cliente, hemos generado su interés, le hemos generado el deseo y hay que llevarlo a la acción. A la acción, bueno, pues Mercedes, por ejemplo, en este caso, hace un configurador en el que tú puedes ir viendo cómo va quedando el coche que tú quieres. Yo personalmente pondría un formulario en el que pongas contacto diciendo, vente a probarlo. Si una vez que has calentado al cliente, lo que tienes que hacer es mandarlo allí al concesionario que lo pruebe. Y si el cliente tiene dinero, evidentemente, si mira este tipo de coches, con una prueba de esas va a ser muy difícil que el cliente siga mirando mucho más, ¿sabes? O sea, nosotros los copies, cuando escribimos, lo que tenemos que intentar siempre es que el cliente haga algo para lo que estamos escribiendo. Y en ese caso, es decir, me parece que es un error, desde mi punto de vista, lo que hace Mercedes de poner un configurador para que al final saber si el coche qué equipamientos le va a poner. Que viene, sí, muy bonito, viene con fotos, va viendo cómo va quedando el coche, pero al final yo me iría más, soy más práctico, yo me iría, vete al concesionario y que lo vea allí y que el vendedor le termine de apretar y cierre la venta. Es por eso lo que al final la acción, el call to action, es una de las partes más importantes que imagino que con el resto de gente con la que has hablado te hayan dicho lo mismo. Al final es fundamental. No sirve de nada hacer una página de ventas en cualquier sector muy buena si al final no le pones ninguna llamada a la acción. Yo, por ejemplo, yo veo mucho, uno de los grandes caballos de batalla del copywriting digital creo que lo harás tú también, Carolina, es cuando nos ponemos a ver páginas yo entro siempre después de ver la home, voy al quiénes somos. Y cuando empiezo a ver que somos una empresa líder del sector con 55 años de experiencia, digo, a tomar por saco. O sea, automáticamente les mando un email, oye, esto no... Y bueno, y hay un gran problema, cuando pones todo eso y encima no pones nada más, acaba de leer la página y ¿qué hace el usuario? Cuando llega hasta ahí, ¿qué ha cotilleado? Porque llega ahí a cotillear, porque quiere saber si puede confiar en tu empresa y encima no le pones ni siquiera un formulario de contacta con nosotros, o no le pones ni siquiera 4 ofertas de 4 coches. ¿Sabes? Te digo mi sector, ¿no? O sea, yo a mis clientes les digo eso, tienes que poner, a partir de poner una página quiénes somos más orientada a las necesidades del cliente, en la que no te vendes tú, sino que estás diciendo cómo vas a resolver sus problemas, lo que tienes que hacer es ponerle
que mínimo que las 4 fotos de las 4 ofertas buenas que tienes, o al menos un formulario de contacto en el que contactes de algún modo con el cliente para traerle a que vaya al concesionario. Porque si ha llegado hasta ahí, interés tiene. Sí, 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 sí. No, sí. Y luego, bueno, sí, estamos hartos de ver las páginas sobre mí que no dicen nada de nada. Y luego los beneficios, para mí es algo que sí, digamos, es algo que llevamos dentro. Por ejemplo, si tú lo único si por ejemplo tú solo pones características y si consigues vender así, pues es porque a lo mejor hay un tipo de cliente que tiene unos conocimientos muy técnicos, entonces al decirle una característica ya percibe el beneficio. Pero si no es una persona que de por sí entienda mucho, pues le vas a dar una característica, pero no le va a decir nada. Mira, Carolina, yo conozco, como he estado mucho tiempo atendiendo a los clientes, te puedo decir que solo en mi sector, al menos, el 10% del que entra en un concesionario sabe de verdad de coches y es un friki de los coches. El otro 90% sabe muy poco de coches. Entonces, no sabe esos beneficios. Si no se los dices tú, él no los va a saber. Lo que pasa es que sí que los va a usar como argumento. Va a decir, oye, si como no tengo ni idea para qué sirven, te estoy poniendo a lo mejor quizás un ejemplo un poco a lo gordo, ¿no? Que sería, no sé para qué sirven los airbags, pues hoy en día yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero si tú te pones a ver un coche que tiene 6 airbags, faros de xenón y cambio automático, al final va a intentar decir, oye, por el mismo precio, a ver quién me da algo más, que tenga otra cosa más. Y al final, si tú le dijeras que es que los faros de xenón tuyos, o los faros LED, que se llevan ahora más que el xenón, los faros LED son direccionables en curva y no sé cuánto, no sé qué, esa diferencia, a lo mejor el resto de marcas ya no la tienen. Y ahí ya te has ganado al cliente, porque el cliente ya no va a pensar tanto en el precio, va a pensar más en esas ventajas o esos beneficios de comprar ese coche en concreto. Bueno, pues la verdad es que ha estado súper interesante todo lo que entiendes de esto y además aplicarla al copy, que es un sector duro de roer. Y bueno, ¿te gustaría decir algo más? Bueno, pues simplemente decir, me gustaría decir 2 cosas. La primera de ellas es, si hay alguien que se quiera dedicar a la redacción, sobre todo desde el punto de vista, que ya os digo que es lo que le gusta a la gente, que es probar coches y ser periodista de motor, como ha habido toda la vida, ya os digo que va a ser complicado. O sea, no es tan fácil. Y luego, evidentemente, si quieren ser, pues oye, para esto, desde luego, para escribir de ventas y escribir de coches, hay mercado. Lo que pasa es que sí que es cierto que también es un mercado pues, que es complicadito. O sea, hay que tener paciencia. Y luego sí que me gustaría también añadir, decir mi página web y también comentarles, porque bueno, estamos hablando mucho de copy, pero yo también me he enfocado siempre mucho porque realmente si veo que la gran necesidad de la gente antes de escribir una página de ventas en muchas ocasiones es aprender a escribir. Es decir, no juntar palabras, sino que estas tengan sentido. Entonces, yo en mi web, en ricardobotin.com, tengo un pequeño ebook, un libro en PDF que regalo a mis suscriptores, en el que les explico las 10 o 12 cosas básicas que hay que hacer para escribir en Internet. Porque incluso yo conozco gente que escribe muy bien, que han escrito artículos en prensa y luego se ponen a escribir unos tochos ilegibles en Internet. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y se haga una lectura más apropiada al medio en el que están, pues en este librito les explico pues, un poco en qué consisten las reglas básicas de la redacción en Internet para que escriban en su blog, porque al fin y al cabo, marketing de contenidos, todo el mundo en cualquier sector tiene que hacer. O sea, si el que no lo haga está desperdiciando unas oportunidades estupendas, pues para que lo hagan bien y les lean y cada vez consigan más seguidores y tengan más capacidad de poder vender luego sus productos. Entonces simplemente es meterse en la web ricardobotin.com y ahí van a ver, te sale un pop-up, te sale un banner, tienes incluso en el footer también, es un pequeño formulario en el que tienen que poner nada más que su nombre y su correo electrónico y ya les mando el ebook. Bueno, pues sí, a ver si hacéis caso a Ricardo, porque para mí un crack, vamos, esto sabe un montón. Y bueno, muchas gracias por haber querido participar. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues a mí me hacía mucha ilusión porque, bueno, cualquier cosa que yo siempre he visto que has intervenido y todo eso, pues se ve que es una persona que sabe y yo pues es lo que quiero, personas que controlen. Pues que vaya Pues todo genial.
Que vaya todo Igualmente. genial. Y ya nos seguimos viendo por ahí. Eso es. Hasta luego. Adiós.